Hola, buenos días, esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a hablar con una mujer súper especial. La voy a invitar ahora. Se trata de Elena Pozo, Elena con H. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Llevo ya un ratito así mirando a la pantalla del móvil como... 10 y 3 minutos, 10 y 3 minutos. Muy bien. Que a veces, bueno, tarda un poquito, pero bueno, ya está. No, que va, si era por los nervios de estar esperando, no porque tardaras ni nada. Bueno, nervios fuera, porque vamos, aquí estamos hablando tú y yo en casa. Bueno, no sé si estás en casa. Yo Sí, sí estoy en casa, sí, sí, en mi tranquilita, salón. por la mañana, nada. Tranquilitas, pues aquí estamos. Sí, genial. Bueno, Elena, yo siempre hago tres preguntas a todos las personas que entrevisto, entre comillas. Si esto se puede llamar una entrevista, es una cosa muy informal. Pero bueno, sí, de alguna manera me vas a contar, entre comillas, tu vida. No Ujú, personal, pero sí tu vida artística, ¿no? ujú. Bueno, la primera es de dónde eres. Vale, pues mira, yo soy de Canarias, de Tenerife, pero mi familia sí que no es canaria. Mi familia viene de Andalucía. Mi padre, bueno, ambos en realidad son de un pueblo de Córdoba que se llama Castro del Río. Y ellos vienen de allí y mi madre también se ha criado en Francia. Con lo cual, bueno, pues cosas de la vida, acabaron aquí en Tenerife, en Canarias, les encantó pues la isla y demás. Y pues yo soy canaria por esto, por O sea, tú casualidad. naciste aquí, pero ellos se vinieron. ¿Por qué vinieron? Pues ¿Qué, mira, por trabajo? vinieron, creo que estuvieron durante un tiempo viajando. O sea, el último viaje que hicieron, digamos, antes de venir aquí, estuvieron en Venezuela durante unos 9 meses. Se fueron a formar un negocio allí de serigrafía. Bueno, pues en ese momento pensaron que era una buena idea, les atraía también el hecho de hacer un emprendimiento, veían ahí como un poco de futuro, pero después creo que la situación política cambió y decidieron irse de allí. Además, creo que, bueno, pues tuvieron algún problema y demás y vieron pues que tenían que volver. Entonces vendieron las cosas que habían comprado, la maquinaria y demás, volvieron a Córdoba y de Córdoba creo que estuvieron un tiempo también pues pensando si querían quedarse, si no. Y ya, pues, creo que un amigo de la familia les dijo como, pues nosotros estamos viviendo en Tenerife y nos encontramos pues muy a gusto, estamos felices, así que vinieron a hacer un viaje a probar, les encantó y aquí que vinieron. Qué guay. Bueno, Sí, podrías haber sido venezolana sí, sí, y las totalmente. cosas hubiesen sido un poco distintas, pero bueno, hicieron bien en marcharse de allí, porque ahora, bueno, según lo que Sí, tengo entendido, está muy, muy, muy sí, espinosa la cosa. Ujú. Sí, Pues sí. bueno, y la segunda pregunta que siempre suelo hacer es si tu familia es musical. No quiero decir con eso que sean todos músicos o que se dediquen a la música, sino que si hubo mucha música en tu casa o alguno toca algún instrumento o algo así. Sí, pues mis padres no son músicos, tampoco saben tocar ningún instrumento, pero sí que es verdad que les gusta mucho la música. Es decir, en mi casa de pequeña siempre escuchamos música. Mi padre ponía sobre todo flamenco y mi madre pues le gustaba, me acuerdo que ponía bastante ópera, me acuerdo que ponía rock también, AC/DC y este tipo de cosas. Sí, sí. Mi madre cantaba mucho también. Mi madre entona muy bien, la verdad. Mi padre no, pero bueno, él lo intenta, le gusta. Sí, sí. Y sí, y bueno, pues escuchó mucha música en casa, pero sí que es verdad que ninguno es músico, ¿no? O sea, y creo que
En mi familia, así como más cercana, tampoco, bueno, tengo algún primo que toca algún instrumento, pero bueno, sí, porque los padres al final, por ejemplo, mis padres me dijeron en un momento como, bueno, ¿y a ti te gustaría tocar algún instrumento o lo que sea? Y yo empecé a tocar la guitarra, sí. Y después ya en el conservatorio, pues me metí con el piano. Bueno, vamos por partes porque por ahí te iba a preguntar cómo y Ajá. cuándo empiezas tú a tomar esto de la música y por qué. ¿Con qué edad más o menos empezaste? Me dice que empezaste con la guitarra. ¿Cuándo empezaste con la guitarra? Pues con la guitarra empecé con 6 o 7 años. Sí, no recuerdo muy bien si es que yo quería una guitarra o mis padres me regalaron una, no lo recuerdo muy bien. Bueno, sí que me acuerdo que yo quería tocar la guitarra para ser como Paco de Lucía. O sea, ese era como mi pensamiento. Claro, mi padre me había puesto tantas veces pues flamenco, Paco de Lucía, Tomatito, no sé qué, que yo me acuerdo cuando agarré esa guitarra, pues empecé así a rasguear y a hacer como que sabía cantar, ¿sabes? De repente. Y bueno, pues empecé primero con la guitarra, con unos 6 o 7 años, y después un día mis padres me preguntan, ¿quieres ir al conservatorio? Y yo en ese momento pues tampoco sabía muy bien lo que era el conservatorio. Bueno, era como una escuela de música, pero más grande para mí, ¿no? Digamos. Y yo les dije como, bueno, vale, sí, ¿por qué no? Y bueno, pues a la hora de hacer la selección de plazas del conservatorio, que esto va por, no sé si es orden, por orden de apellidos, ¿no? Que primero pues eligen unas personas y después otras. Al menos cuando yo, o sea, cuando yo accedí al conservatorio, que fue cuando tenía 8 años, pues creo que era por apellidos. Entonces yo era la número 32, me acuerdo. Quería guitarra, pero las plazas de guitarra se acabaron rápido y bueno, pues mi segunda opción era el piano y dije, pues vamos a tocar el piano y a ver qué tal, y hasta el día de hoy. Fíjate, o sea que el piano de alguna manera te eligió a ti. Que si hubiese sido por ti no hubieses tocado el piano porque querías guitarra, en realidad. Claro, sí, sí, pues Pero sí. ¿fuiste a clases de guitarra antes o sencillamente te autoenseñaste? Fui a clases de Sí. guitarra antes, en Vale, una academia, vale, vale. sí, sí, sí. Y Aprendí a a todo tocar esto, algunos, aquí en Tenerife, ¿por dónde creciste? ¿De pues en dónde eres? Ofra, Ofra. sí, Vale, y entonces, bueno, empezaste a ir al conservatorio con 8 añitos. sí, Madre mía. exacto. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, pues la experiencia conservatorio. Eh, A ver si me vas a decir algo distinto a los demás. ajá, Intuyo que no. Intuyo que no. Vamos a ver, vamos vale. a ver. Hablemos, hablemos. Pues mira, yo he estudiado toda la vida en el conservatorio, desde los 8 años hasta los 21 o 22 que acabé la carrera, con lo cual fueron como 14 años de conservatorio, ¿no? Em, ¿Qué decirte del conservatorio? Pues mira, mm, es un, o sea, yo lo recuerdo, digamos, sobre todo el grado profesional, ¿no? Porque del grado elemental, pues a lo mejor no tengo tanto recuerdo, pero el grado profesional recuerdo una exigencia muy fuerte. O sea, era algo para mí, pues, muy exigente. Creo que para compañeros de mi entorno igual, o sea, teníamos siempre como, pues, una alta exigencia por llegar a las cosas que teníamos que llegar. Es decir, en un conservatorio anualmente tienes que hacer una serie de cosas sí o sí, ¿no? Hay una programación pues que tú tienes que cumplir, tienes que hacer estudios, tienes que hacer obras y demás. Y bueno, había mucha exigencia y había mucha comparación también, mucha competitividad, lo que yo recuerdo y como mi sentir de cuando era pequeña, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que cuando llegaba a una audición en el conservatorio, yo lo pasaba realmente mal. O sea, la última semana, 2 últimas semanas, era como, "Uf, tengo una audición, tengo que hacerlo bien". También se mezclaban varias cosas y es que a lo mejor yo no estudiaba lo suficiente para llegar, digamos, súper preparada para esa audición, pero bueno, también era un entorno pues un poco hostil, en el sentido de que sentías que, bueno, pues, o sea, había como mucho silencio, mucho respeto, como un, un entorno donde parecía que iban más a, ¿cómo decirlo? O sea, íbamos, bueno, sentíamos mucho la comparación, digamos, entre nosotros. Por ejemplo, había audiciones en las que
todos los del mismo grado tocábamos públicamente delante de todos los profesores, de nuestros padres, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, perdón. Tocábamos pues el mismo estudio, por ejemplo, la misma obra. Entonces, claro, tú decías, uff, esta persona lo toca mejor que yo cómo lo voy a tocar ahora, yo, al menos ese era mi sentir, ¿no? Que era como constante comparación, digamos. Sí, sí. Bueno, no, no, he oído cosas peores. ¿Cómo qué? Pues, no sé, maltrato psicológico, cosas de estas, Ujú. por parte de profesores hacia los alumnos, gente que ha salido de ahí pues muy, muy tocada, gente que ha salido con pánico escénico, gente que ha salido con pues, un montón de trabas psicológicas con respecto a la música. Entonces, bueno, Bueno, sí, sí, sí. O sea, realmente esto lo puedo entender porque o sea, yo tuve una buena experiencia con mi profesora, por ejemplo, de piano. También es verdad que yo soy de una generación, yo he escuchado también muchas cosas del conservatorio de generaciones anteriores que eran horribles, vaya. O sea, de muchos músicos que han salido de allí, mmm, vamos, tirando, ¿no? O sea, yo sí tuve una buena experiencia personal con mi profesora, pero sí que es verdad que yo sentía que el entorno en general, sobre todo de las profesoras, pues como más mayores, más versadas o lo que sea, o que tenían otra opinión, pues sentías que estabas en constante comparativa con otros alumnos que eran mejor que tú, con lo cual tú eres peor. Entonces, no hay una pedagogía de decir, vamos a llevar a todos estos alumnos pues a su máximo potencial, sea el que sea ahora mismo, y vamos a ayudarlos a que puedan hacer cosas, que les guste la música, que, bueno, pues digamos otro tipo de pedagogía, ¿no? Y sobre el pánico escénico, bueno, o sea, yo, por ejemplo, personalmente sí que me costaba mucho ir a las audiciones, por eso mismo, porque sentía que, pues, que era esta comparación constante, esto de ahora voy a estar aquí, me sentía criticada también, bueno. Em, y también me costó mucho, digamos, volver a hacer una audición o hacer un concierto, participar en un concierto, lo que sea. También es verdad que yo creo que para, al menos en mi experiencia, es mucho más pedagógico, más fácil o que un alumno vaya a un escenario con más personas, ya sea con su profesor o ya sea con compañeros. O sea, y también el hecho de ir solo a una estancia tan grande, un auditorio, lo que sea, pues bueno, creaba como una especie de foco y de presión en ti que para mí era demasiado, la verdad. Para mí era demasiado y de hecho el hecho de ahora estar estudiando otra música diferente que tiene otra forma de comprenderse y de vivirse, me ha ayudado muchísimo al hecho de yo poder sentirme segura de subir a un escenario y creer en que lo puedo hacer y va a salir bien y demás. Sí, sí. Pero también tuve mucho miedo a tocar sola, por ejemplo, tocar en general, en cualquier sitio. Y bueno, es una cosa que también me he estado trabajando y el hecho de haber cambiado un poco de rumbo, pues me ha ayudado. claro, es que es eso, que es como que te roban el disfrute, creo. Yo entiendo, ¿no? Que, vale, quieres sacarte una carrera, pues tienes que tener un nivel. Obviamente no va a sacarse una carrera cualquier persona. Claro, Y cualquier persona, o sea, yo, por ejemplo, no podría ahora mismo acceder a una carrera de piano porque no tengo el nivel. Pero, pero, pero sí que pienso que hay otra forma de enseñar, desde el disfrute, desde el amor a la música, ¿no? Y yo creo, sinceramente, después de hablar con ya tanta gente, ¿no? De todo tipo de instrumentos, incluso de canto, ¿no? Que, que esa presión y esa comparación y esa crítica, son cosas muy negativas y no llevan, ese tipo de negatividad no lleva nada bueno.
Solo No, lleva que va, lleva a... al cierre de la persona, o sea, lleva a que la persona se cierre, empiece a juzgarse, a criticarse, a cortarse también la creatividad que pueda tener o el disfrute que pueda tener. Y al final creo que, o sea, creo que también, por supuesto, para hacer una carrera de interpretación tenemos que tener un nivel y tenemos que saber hacer ciertas cosas porque al final vamos a ser profesionales del instrumento que hemos elegido y demás. Pero bueno, se pueden hacer las cosas con una pedagogía pues diferente, creo yo. Sí. Bueno, y ahora tú eres profe, Y pero ahora yo soy ahora profe. vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Eh, terminas la carrera Sí. en el conservatorio de clásico. Termino la carrera de clásico en el conservatorio, además el año del COVID. Anda, Sí, sí, 2000. sí, sí. Yo durante ese año, que fue 2019-2020, si no me equivoco, los primeros 6 meses del año los paso en Polonia, haciendo un intercambio Erasmus, Ah, qué bueno. eh, que bueno, que fue una muy buena experiencia en el sentido, por ejemplo, de la academia en la que yo estaba, pues había mucho nivel, la verdad que sentí también cierto acogimiento a nivel musical por parte de los profesores, por parte de los compañeros y demás, aunque hacer amigos allí, la vida a mí me resultó un poco difícil. También el hecho de que, por ejemplo, atardezca a las 2:30 de la tarde, me mató. Sí, Bueno, y sí. también el idioma, ¿no? Bueno, imagino que hablabas inglés, pero claro, el polaco no tiene nada que ver con nada. Y Nada que ver. nosotros, Hablaba inglés y con mis profesores me comunicaba en inglés, pero sí que es verdad que algunas asignaturas las tenía en polaco. Me acuerdo de una asignatura de armonía moderna, creo que escogí o algo así, y el profesor y todo el mundo, por supuesto, polaco. Yo, claro, lo que sí entendía era do menor 7, fa y si bemol, eso sí, entonces lo hacemos. Al final, la música es un lenguaje universal. y pero una Hasta ahí clase de podía polaco llegar. es como, ups, Sí, es sí, es como, bueno, realmente difícil, sí, sí, realmente difícil. es Alguna un palabra idioma que saqué, no tiene pero nada que ver con el, o sea, yo ni siquiera creo que lo sé reconocer. O ujú, sea, no he escuchado hablar polaco como para que yo pueda, reconocer porque ese sí, el idioma, ruso sí. sí, el ruso, hay ciertos idiomas, pero hay idiomas de Europa del Este, como el búlgaro, el húngaro, el polaco, Yo no sé tampoco cómo podría suenan. reconocerlo, si es que no, no, No son tampoco. familiares a mí. Entonces, imagínate, con todas esas zetas y esas W, yo, Hay mucha J, mucha K, mucha S y sí, así es. sí, mucha W, mucha Z, mucha, bueno. Sí, Bueno, pues sí. nada, entonces hace Pues los 6 meses, en sí, 2019, exacto. imagino que Entonces, llegas aquí en marzo, sí, llegué en febrero de dos mil febrero. veinte, sí, Madre y mía, sí, menos me mal, pilló. porque si no, Bueno, he tenido amigas que les ha pillado fuera, ¿eh? Que lo han pasado fuera. Mi compañera, por ejemplo, que vino de Erasmus conmigo, que era de Gran Canaria, ella lo pasó allí. Y otra amiga también de aquí de Canarias, que se fue de Erasmus, lo pasó también en Italia. Y la repatriación fue, bueno, pues una experiencia dura y difícil, sí, sí. Pero bueno, yo estaba en casa. ya no. Entonces, bueno, pues llegué en febrero, a mediados de febrero creo que fue, y en marzo pues nos encerraron. Entonces, por ejemplo, ese año, normalmente en tu cuarto año de carrera, pues tienes que hacer unos conciertos de práctica, tienes que cubrir unas prácticas y demás que nosotros pues no pudimos hacer en su momento. Que las prácticas consisten en hacer conciertos para rodar tu fin de carrera, para rodar tu concierto de final de carrera y que llegues ahí pues con toda la seguridad de haber tocado aquí, aquí, allá, no sé quién y tal. Y eso pues no lo pudimos hacer. Y creo que a todos anímicamente, aparte de que la pandemia nos afectó a todos, el hecho de ir a hacer nuestro final de carrera con, no me acuerdo si fueron 1 o 2 semanas de antelación que pudimos ya ir al conservatorio a ensayar, pero sin haber rodado ese repertorio en ningún sitio, yo creo que a todos nos afectó muchísimo. Sí, sí. Fue una situación extrema también, pero bueno, así se dieron las cosas. Al final todos salimos, lo hicimos y ya está. Pero bueno, por supuesto nos hubiera gustado pues que las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Claro. En muchos aspectos, en todos. Hmm. Y a todas estas, ¿hiciste algo más o realmente esto fue tu carrera? No estudiaste otra cosa aparte. No, esto fue mi carrera. Sí, sí, sí. Yo Vale. me No, dediqué a porque hacer hay la gente carrera.
De interpretación, sí. Vale. Es que hay gente que hace carreras normales, entre comillas, o sea, carreras de universidad yo qué sé, derecho o cualquier otra cosa. Sí, que los Hay gente compagina al que, final. bueno, con quien hablé yo el otro día que se sacó a la par magisterio musical. No me acuerdo. Mm. Alguien. No, pero yo he Alguien tenido que compañeros que se han sacado otras carreras también, tipo, por a la ejemplo, yo vez. tenía una compañera de psicología y piano, que era como esta chica, por supuesto era un coco, inteligentísima, pero vamos, muy No, hay un difícil, montón de ¿no? gente que lo ha hecho, o sea, que se han sacado las dos carreras a la par. O sea, que Sí, hacían una cosa por la mañana y después iban al conservatorio. O sea, casi ni comían y ya estaban en el conservatorio, sacándose dos carreras a la par. titánico, sí, sí. Sí, es mucho, es mucho. Mm. Bueno, yo les envidio a todos, de alguna manera, porque, bueno, no el tema de la carrera universitaria, porque yo la verdad es que fui una estudiante pésima, eh, Ujú. por el TDAH, bueno, el TDA que tenía, porque DH de hiperactividad no tenía nada, pero sí tenía déficit de La atención. atención, Me consta, y claro, en esos tiempos, a ver, yo te estoy hablando de crecer en los años 70, no se sabía. Entonces claro, yo no era capaz de concentrarme, no era capaz de estudiar, entonces no sabía cómo, y no, si no eras un estudiante aplicado como los típicos empollones, te ponían como, es que te relegaban a, estás inservible y entonces te lo empiezas a creer, ¿no? claro. Pero bueno, Mm. me ¿Y hubiese, qué carrera estabas me- estudiando? ¿eh? No, me ¿Estabas hubiese estudiando? gustado, yo no estudié nada, No estudiaste, vale, vale. nada, a mí mi madre me metió con 16 años en un curso de secretariado que tampoco aprobé. Ajá, En Inglaterra me mandó ahí, es que en no, Inglaterra. sí, sí, me mandó para Inglaterra, bueno, yo soy inglesa de nacimiento. Ah, no Y sabía. sí, sí, sí. Y estuve en un colegio inglés, estudié en el colegio inglés, entonces lo lógico era pues seguir en el sistema inglés, ¿no? Pero yo era, vamos, pésima. Yo no tenía las calificaciones para hacer una carrera. Y Ujú. tampoco es que nadie me explicó, o sea, bueno, da igual. Mi historia ya te la contaré otro día, Sí, en vida real, porque esto no es todos porque tenemos aburrido. que hacer lo mismo también. O sea, quiero decir también, creo que a día de hoy como que hay mucha... Se ve como muy bien que alguien tenga una carrera, pero es que no todos los oficios necesitan una carrera ni todo el mundo quiere estudiarla. Y No, no hace falta hacerlo tampoco. Y no eres menos no, válido por eso, pero pero, es verdad que nos lo han metido mucho en la cabeza. pero si quiero, bueno, a mí yo hubiese sido muy buena profe, hubiese sido muy buen músico, hubiese sido, bueno, soy muy buen músico, seré muy Ujú. buena pianista cuando ya tal, que ya estoy en ello. Muy Eh, bien. pero sí me hubiese gustado a lo mejor hacer lo que está haciendo mi hijo, que es magisterio de primaria o magisterio musical o algo. Me hubiese Ujú. gustado Claro. estudiar lo que me gusta Ujú. o buena psicóloga quizás. Pero Ajá. claro, no, Tampoco tenías las herramientas en ese no se momento. esperaba nada de mí porque yo por lo visto era un el sistema de entonces era así. Bueno, volvamos a ti, que es lo más importante de esta entrevista. Que yo siempre me olvido dónde estoy. No, no pasa nada, yo hago preguntas también. Sí, bueno, bueno. Entonces, bueno, terminas la carrera y ¿cómo te metes en moderna? ¿O hiciste algo de moderno en el conservatorio ya? Pues mira, en el conservatorio, por ejemplo, teníamos, recuerdo que podíamos escoger hacer improvisación con dos profesores, o digamos dos ramas de improvisación. Una de ellas era como la improvisación en el ámbito clásico e improvisación en el ámbito moderno. Entonces yo ya en primero y segundo de carrera, pues estuve en las clases de improvisación de Iván Rojas. Entonces, ahí fue, yo creo que mi primer contacto con el moderno. De hecho, un poco antes, porque en el profesional, mi profesora de piano, junto a otras compañeras del conservatorio, pues hacían anualmente una audición
que era un poco más libre, que era un poco más la audición de que los alumnos tocasen lo que les gustara, ya fueran canciones de películas, canciones de Disney o alguna canción, digamos, más llevada al jazz. Entonces, mi primer contacto en realidad fue allí, en profesional. Me acuerdo que toqué La chica de Ipanema con una cantante, con un combo, que para mí era eso como... Y me lo pasé tan bien. Me Claro. gustó tanto, sí, sí, sí. Recuerdo, tengo un muy buen recuerdo de ese día y de otra audición también que hicimos, que tocaba Las Sardas de Monty, o sea, bueno, una obra clásica, primero un clásico y después como una versión de ragtime. También me encantó. Entonces a mí ya se me quedó como muy buen recuerdo de eso. Y ya en superior pues hice esta clase, ¿no? Con Iván Rojas de improvisación. Ahí ya se empezó a complicar la cosa con el hecho de la armonía, bueno, pues todos los ejercicios que hacíamos ya eran de un nivel pues del que tenía que ser, ¿no? Sí, sí. Y ese fue mi primer contacto con el moderno, ¿no? Con el jazz, digamos. Me acuerdo que tocamos Spain, nos lo pasamos muy bien. Y ya después, cuando terminé la carrera, en ese año tan incierto, digamos, yo no sabía muy bien qué quería hacer. Sabía que quería estudiar un máster, pero no sabía cuál, no sabía qué. Entonces, en ese verano me puse a investigar un poco, pues, qué había por los conservatorios también de la península, porque yo no quería hacer el máster del profesorado así como acabar conservatorio, profesorado, profesora, ¿no? Como ese Ya. camino ya tan directo, ¿no? Quería ver qué más había, digamos. Entonces, bueno, pues investigando un poco pues todo lo que había en los conservatorios de la península, di con que las MUC tenía un máster de flamenco. Y ese año no me pude apuntar, tampoco tenía la intención de hacerlo, pero ya estaba ahí en mi cabeza de esto me interesaría, me gustaría. Y durante ese año estuve tanto en clases particulares de clásico como de moderno, durante 2020-2021. A ¿Y la con vez que quién? daba clases. ¿Con quién? Mira, de clásico estuve con Javier Lani, un profesor de superior, un profesor Pero, ¿seguías estupendo. en el conservatorio? No, ya había No, terminado. ya por parte, o sea, ya de forma particular. De forma particular, sí, Vale, sí, vale, de forma entendido. particular, sí, sí. Vale. Yo al final tenía muchas dificultades, por ejemplo, con lo que es la técnica del piano, me cansaba mucho, por ejemplo, tocar rápido, me tensaba muchísimo y durante todos esos años no aprendí, tampoco me enseñaron a relajar mi cuerpo para poder pues tocar el instrumento, ¿no? Y que fuera de una forma pues más la palabra no es natural, pero que fuera un Que movimiento como más fluyera, naturalizado, ¿sí? ¿No? Del fluye cuerpo. la cosa, claro, si estás así, pues obviamente no. Mm, Hay eh, muchas cosas que no salen, ya a sí, nivel de una misma y a nivel también de técnica del piano, que ves que digo, tengo que hacer esto y no puedo. Y no sé por qué no puedo. Entonces a mí nadie me dijo por qué no podía hacer eso. Hasta que encontré a este maravilloso profesor que me dijo, es por esto, por esto y por esto. Y digo, Entonces, pues seguí un año más teniendo clases particulares con él, que me ayudó muchísimo. Y después de piano moderno, estuve dando clases con Pablo. que Pablo Díaz, Pablo Díaz, con Pablo Díaz, sí, exacto. qué guay. Sí, y nada, pues muy bien también. Y bueno, pues hice estas clases un poco de cara a prepararme a esa prueba de acceso que iba a tener para el máster de flamenco, ¿no? Que era pues grabar un vídeo de tu repertorio clásico y yo pues también grabé algún vídeo pues improvisando en una cadencia andaluza, me saqué un solo de un tema de Camarón y bueno, como un poco complementario, ¿no? Qué bueno porque, claro, lo habías de alguna manera mamado desde chiquitita esa música, ¿no? Claro. Entonces la tenías interiorizada, que es lo que es lo mejor, Claro, sí, sí, lo al mejor. final o sea, me gustaba mucho, conocía cosas y bueno, me llamaba la atención el hecho de poder llevar esa música que a mí me gustaba pues al piano, ¿no? Que históricamente pues tampoco ha sido un instrumento que ha estado pues dentro, ¿no? Del flamenco. Hasta No, los últimos años sí que bueno, muchas cosas se han fusionado con muchas cosas, con lo cual pues al final
ya se escuchan pianistas flamencos, ¿no? Claro, es que el flamenco es igual que el jazz, ¿no? Es una cosa constante en evolución, no es una cosa estática. Sí, Y hay flamenco fusión, bueno, flamenco jazz, o sí, sea, sí, eh, sí, claro que completamente. ahora sí que, claro que se acepta el flamenco dentro de, o sea, el piano dentro del flamenco. A lo Sí. mejor si estamos hablando de 40 años atrás, no te lo aceptan. Claro, O sea, bueno, al final porque los también, puristas bueno, los puristas tampoco aceptaban a Paco de Lucía en eso su te iba día. a decir. Sí, sí. Que está haciendo este tío haciendo jazz, ¿sabes? Claro, Porque esto es no lo es que flamenco, ¿no? Esto esto no no es. es. Pero claro, ¿quién dice? Bueno, y también hay puristas en el jazz que te dicen, esto no es jazz. Bueno, ¿y quién eres tú para decirme lo que es? O sea, cada uno interpreta. Yo es que los purismos de cualquier. Y también, claro, en la música clásica, ¿con quién estuve hablando yo? Es que, claro, hablo con tanta gente a la semana que de repente me vienen las conversaciones, pero no me acuerdo quién me lo dijo. Conversaciones y caras, pero no sabes de quién Sí, en pero concreto. alguien muy reciente que estuvo hablando del tema de los clásicos, ¿no? Que, o sea, los compositores clásicos escribieron eso en un momento, pero después improvisaban, o sea, no, ellos Claro, eran improvisadores, o sea, ellos no lo tocaban. Lo que pasa es que se convirtió casi en una religión, o sea, esto hay que tocarlo así y solo, y no puede salir de aquí. Y tiene que ser esta nota, esta nota, esta nota. Y que hay otras formas de interpretar los clásicos que seguramente los mismos compositores lo hicieron, ¿no? Que sí, eran vamos a decir, los jazzistas de su tiempo, ¿no? sí, pero, sí, sí. pero se ha convertido como una religión. Que al final plasmaron algo en la partitura, plasmaron una versión en la partitura, pero no era la única versión que se interpretaba en ese momento. Había Es, diferentes técnicas que yo no conozco porque no hice improvisación clásica, pero había diferentes técnicas, digamos, ¿cómo decirlo? Cada cada etapa, digamos, histórica, pues tiene su técnica. Por ejemplo, en el clasicismo, pues tenemos el bajo Alberti, tenemos el acorde partido. ¿No? Entonces, claro, me imagino que todas estas técnicas también, o sea, se utilizaban para escribir, pero también para improvisar. O al final, por ejemplo, las cadencias de los conciertos, en las partituras están las cadencias escritas, pero es habitual y era habitual y también a día de hoy que cada uno improvise o escriba su propia cadencia dentro de un concierto clásico, ¿no? Sí, sí. es que si no le quitas el disfrute, o sea, y bueno, en fin, que empiezas con el flamenco, te aceptan, asumo Sí, que te aceptan. ¿Dónde fue? ¿Dónde en fuiste? las MOOC. En Barcelona. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, y cuéntame la experiencia de ahí, que creo que fue un poquito más positiva, seguramente. Sí, sí. Bueno, pues muy bien. La verdad que cuando vi que me aceptaron en el máster de flamenco estaba contentísima. Fue un momento muy feliz, la verdad. Y llegar allí a Barcelona también, un cambio de aire. Después de una pandemia, no sé, de un entorno que muchas cosas habían cambiado, ¿no? Sí. Em, Pues fue una experiencia magnífica, la verdad, a nivel personal y a nivel profesional también, o sea, a nivel como de estudiante, ¿no? Digamos. Em, pues teníamos clases de piano, clases de combo, de improvisación también, aprendí mucho, pero es verdad que también, bueno, pues hay algunas cosas de los másteres de las MOOC que también pues podríamos, o sea, se podrían mejorar, por ejemplo, la carga, digamos, lectiva que teníamos, ¿no? Yo pensaba que iba a ser como un momento en el que íbamos a, bueno, pues a tener muchas clases, a estar muy inmersos, digamos, en lo que hacíamos, a tener también un nivel de exigencia que nos iba a poner así como, bueno, pues muy preparados para ella, pero al final, pues teníamos tres clases, teníamos muy pocas clases a la semana. Mi profesor de piano, que era un profesor maravilloso, la verdad, pues bueno, teníamos una clase mensual, que era tampoco algo que no esperábamos. Algunos alumnos tuvimos esa casuística, digamos, que no nos esperábamos ni sabíamos, ¿no?
un compañero pensó que iba a tener un profesor, que es el que está anunciado en la página web, y de repente tuvo otro. Este tipo de cositas que, bueno, pero al final la experiencia fue muy positiva. A mí me abrió, digamos, un universo nuevo, una forma diferente de ver la música. Tuve que aprender muchísimas cosas que viniendo del clásico, claro, se hacían las cosas de una forma y de repente llego allí y digo que yo tengo que usar mi oído para hacer música y para poder comunicarme contigo, ¿no? ¿Dónde está la partitura? Claro, te sales de la partitura, te sales de todo lo establecido y al final pues aprendí un montón de cosas que me han resultado súper útiles, vaya, sí, sí. ¿Fuiste a jams y cosas de estas? A tocar no, pero no, a ¿Nunca tocar haces no, jams? no, Pues qué pena, porque ahí se aprende tanto. ya. Pero también ir a una jam en Barcelona a mí todavía es una cosa que me resulta un poco difícil porque veo a gente que lo hace también, gente que yo admiro también como músico, como tal, que digo, todavía estoy trabajando en el hecho de cómo me voy a subir yo a tocar con estos cracks, ¿no? Pero es que ahí es donde se aprende. Ahí es donde se aprende, O sea, yo ¿cierto? cuanto más crack sea, mejor. Ya, sí, sí, ¿Sabes? totalmente, Cuanto mejor sea el músico o mejores sean los músicos, pues más aprendo yo. Bueno, a lo mejor totalmente. como cantante es otra experiencia, pero yo creo que cuanto mejores sean los músicos que te rodean, más te empujas de alguna manera y más seguridad, entre comillas, tienes, porque sabes Exacto, que sí. si tú de repente la cagas, ellos no la van a, o sea, Van a sacar lo ellos te mejor van de a ti al apoyar sí o sí. final. Vas a tener que ponerte un poco como a su nivel, ¿no? Y, o sea, como estar muy atento y demás. Bueno, es una tarea pendiente para este curso, la verdad que sí. Sí. Tienes que hacerlo, Elena, porque de verdad, bueno, ahora ¿dónde estás? Ahora estás allá, ¿no? Bueno, ahora, ¿quieres decir, o sea, ahora mismo o Bueno, viviendo? ahora mismo sé que estás en Tenerife. Sí. No, pero estoy en No, Barcelona. ¿dónde estás viviendo ahora? Estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, que te estoy liando. ¿El máster cuánto duró? Un año. ¿Un año? Sí. Vale. Terminas el máster y ¿qué haces? Un año, pues terminamos el máster con un proyecto de final de máster, digamos, que podías hacer o un concierto o una grabación. Entonces en su momento decidí hacer una grabación, que ahí también fue un proceso en el que aprendí un montón. Claro, nunca había entrado a un estudio, nunca había tenido que dirigir unos compañeros, ni había tenido que hacer temas. Bueno, también fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Entonces, después de eso me vuelvo a Barcelona, eh, es decir, paso el verano aquí en Tenerife y demás, vuelvo a Barcelona y la verdad que volví sin trabajo ni nada, pero bueno, yo sabía que quería estar ahí y bueno, pues ahí que me fui y pronto encontré un trabajo como profesora en una escuela de música, en la Escuela Municipal de Música del Perelló. Entonces me llamaron que necesitaban una maestra, bueno, esto fue como ya empezado el curso, digamos, que necesitaban a alguien y pues no era mi primera experiencia como profesora porque ya había dado clases en Tenerife, en Santa Úrsula, pero bueno, sí que fue mi primera experiencia, digamos, en una escuela pues allí, pública, con su forma de hacer las cosas y demás, y nada, pues he estado 3 años siendo profesora en esta escuela. Y al año siguiente, digamos, o sea, el año después del máster di clases y al año siguiente me metí en el aula del liceo a estudiar jazz y moderno. Mm. ¿Y ahora sigues o Lo terminé este año, lo sí. He estado terminaste? 2 años en el aula del liceo y este año he terminado. Mm. Enhorabuena, o sea, tienes un máster, bueno, estás súper formadísima. Bueno, sí, la verdad que al final he empezado a hacer como las cosas que me gustaban, ¿no? Y he ido, sí, O a por sea, que ello. estás dando clases por un lado y has estado dando clases por un lado y estudiando por otro. Exactamente, sí, sí. Unos días, bueno, la escuela estaba muy lejos, entonces unos días viajaba para dar clases, ¿no? Pasaba todo el día allí
y otros días pues en el liceo. Ujú. Muy bien. También ha sido Y una experiencia estupenda estar en el liceu. He tenido unos compañeros que han estado como muy inmersos en lo que estaban haciendo, con lo cual era una motivación constante de, este me enseña esto, lo otro, podemos tocar, no hay juicio, era un disfrute también. Había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha disposición, digamos, ¿no? A compartir, a tocar y para mí también ha sido una muy buena experiencia. Sí, sí, claro, estar estudiando allí. eso es a lo que yo quería de alguna manera llegar, de la diferencia entre lo que es el conservatorio y el ambiente ambiente de repente pues de las escuelas modernas, ¿no? Que bueno, supongo que habrá algo de competitividad, pero en realidad es más compartir, es más, vamos a hacer esto juntos, vamos a, no sé, más generosidad y más disfrute. Sí, al final mi experiencia ha sido esa también. O sea, yo creo que tenemos que aprender mucho de la forma de hacer que se tiene en el jazz y en la música moderna. Creo que seguro que también hay competitividad, porque al Aquí final esto depende de la persona, de los egos y demás. Pero bueno, al final mi experiencia pues ha sido positiva. Y eso, tenemos mucho que aprender de la forma que tienen de hacer y de compartir la música las personas que se dedican a la música moderna. Y deberíamos como integrar mucho más eso, por ejemplo, en el conservatorio y, bueno, pues alimentarnos un poco de ese sentir, de esa forma de hacer las cosas y de esa pedagogía. Sí, es que sí. la música está para disfrutarla, ya sea música clásica o música, o sea, la gente tiene que disfrutar tocando porque si no se convierte en algo, en todo lo contrario de lo que es la música. La música es sanadora, es mágica, es Es maravillosa. goce, es experiencia, es compartir, disfrute y demás, y al final sí, tiene que Y que se serlo. convierta la música en algo pues oscuro, duro, Mm. desagradable, triste, pues a mí me parece, vamos, que no le están haciendo ningún favor ni a ni los profesores están haciéndose un favor a sí mismos, porque obviamente si no están enseñando de esa manera, van a tener unos alumnos tensos, tristes, Ya. Bueno, y yo no, espero la no va a verdad que ser las nuevas. agradable para nadie, no puede ser agradable. No No, ni sirve. para, no, no, no. Ni la experiencia que hayan podido tener esos profesores, digamos, cuando han sido alumnos, ni los alumnos. Al final yo espero que las nuevas generaciones que nos hemos dado cuenta un poco de esto, digamos, pues en algún momento, si volvemos bueno, si queremos estar en el conservatorio, en otro sitio, en una escuela de música o lo que sea, que al final integremos todo lo que ha sido nuestra experiencia como alumnos, que podamos sanar eso, digamos, para ser mejores profesores y mejores ejemplos para los alumnos que tengamos, porque si al final nosotros no disfrutamos con lo que hacemos, ¿cómo vamos a transmitir esa pasión? Exactamente, exactamente. Vamos a ver, esperemos que por lo menos en estas generaciones nuevas, pues que los profesores que vayan entrando al conservatorio de las nuevas generaciones, pues ya, como dices tú, cambien ese sistema tan arcaico Sí, y tan anticuado y tan, no sé. Pues nada, poco a y poco. entonces, bueno, tu vivencia ahora mismo es estar en Barcelona. Este año ya terminaste la carrera en el liceo. Sí, bueno, o sea, Entonces, no ha sido una carrera, ha sido más bien como una formación como un profesional, ¿no? bueno, Como, sí. bueno, y ya la carrera la tienes, ya tienes el máster y ahora tuviste una Sí, formación de 2 años. ¿Y ahora qué? ¿ahora qué? ¿Ahora Buena qué? A ver, pregunta. imagino que vas a volver y seguirás de Sí, profesora, sí, sí. pero ¿ahora qué en el sentido artístico? Pues mira, es algo que creo que ahora mismo está en construcción en mí. Por ejemplo, ahora, digamos que, o sea, me he sentido preparada, por ejemplo, como para sacar, pues, las canciones que grabé en su momento en el máster
de flamenco, ¿no? Entonces, poco a poco, durante los siguientes meses, pues saldrá ese trabajo artístico que yo hice en su momento, que se quedó guardado en el cajón por no creer lo suficiente en lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha sido como un trabajo personal, digamos, y personal, psicológico y todo, el poder decir, bueno, esto que hiciste tiene un valor, lo disfrutaste, lo hiciste lo mejor que tal, pues hay que sacarlo. O sea, al final es parte de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel artístico, o sea, a nivel como profesional, esto pues lo voy a empezar, digamos, a sacar y demás. Y también, digamos que estoy como visualizando a nivel como personal, si yo quiero hacer como un proyecto como artista yo, o más bien que sí que he tocado con otras formaciones, por supuesto, he participado en los proyectos de otras personas, ¿no? Y la verdad que si es música que me gusta, a mí me encanta también. Pero también estoy como valorando y trabajando qué y cómo pues voy a sacar pues todo esto en un formato artístico propio, digamos. Al final yo durante todos estos años he estudiado muchas cosas diferentes, la verdad. Me he ido por lo que me gustaba. Entonces he aprendido a tocar salsa, a tocar cumbia, a tocar jazz, a tocar flamenco. Y es como, ¿cómo junto todo esto? Que es como, bueno, y por supuesto el clásico, porque al final es inherentemente es mío, ¿no? ¿Cómo junto todo esto o cómo junto todo esto para que sea como una expresión mía, ¿no? De artística. Entonces eso más bien está en proceso. Muy bien. ¿Y estás componiendo temas tú? Sí, sí, sí. He estado durante este año, también era una cosa que quise hacer durante bastantes años, el hecho de tomar clases de composición y de armonía, ¿no? Entonces, durante este año, pues he estado tomando clases de composición con Ernesto Briñac y mi idea era sobre todo, pues, hacer temas de combo, cosas que yo pudiera tocar y que aprender, digamos, a poner, pues, mi mundo, digamos, en la música que hago y que compongo. O sea que ha sido también una gran guía. Y ahora, pues, este curso creo que ya que he terminado, pues, todo lo que quería hacer a nivel educativo, pues comenzará esa búsqueda, digamos, y esa integración de todo en decir, vale, pues esto, pues, ¿cómo lo sacamos, no? Mm. Qué bueno. Bueno, pues a ver, hay gente que no, hay un montón de músicos que no necesariamente tienen que componer, pero bueno, si tú has estado, si tú sientes que ese es tu camino, adelante. Sí, lo que pasa es que Porque a mí me hay gustan muchas cosas, Ana. que se dedican a tocar para otros y eso es también loable, Y ¿no? es, claro, Y sí, sí. fantástico, que su carrera artística es tocar la música de otras personas. Sí, Y no pasa absolutamente nada por eso. O sea, no todo el mundo tiene que componer. Pero por eso te pregunté si, claro, no sabía exactamente si tú te habías dedicado a componer tus propios temas. Yo creo que al sí. final todos queremos tener nuestros temas, ¿no? Mm. Componer, expresarnos, ¿no? Pero, pero que no es hay un montón de cantantes que cantan canciones de otros y no, y son, vamos, y no pasa nada. Sí, sí, por supuesto. No, no. O No sea, al pasa final eso es nada. una pulsión y una curiosidad que le tiene que venir a uno y cuando le venga, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que sí, también siento que hay como cierta presión, no sé si por ver, por ejemplo, esta misma red social, Instagram o lo que sea, de que todo el mundo hace cosas, ¿no? Todo el mundo hace cosas, entonces es como, y pues tendré que hacer cosas yo también, ¿no? Digamos, para estar ahí en ese nivel, ¿no? Pero bueno, en realidad, o sea, yo he compuesto desde que era adolescente, la verdad. Ah, Compuesto sobre todo, en su momento componía pues canciones con letra, ¿no? Que yo pudiera cantar, era como un desahogo también. Entonces, digamos que esa parte la tenía como un poco abandonada y, bueno, abandonada no, sino que no se me había presentado la oportunidad, no había pensado yo
en volver a hacerlo, ¿no? Entonces sí que desde pequeña sí que he tenido curiosidad, ¿no? Y bueno, y lo he hecho, ¿no? Al final. Bueno, Entonces y sí que también cantas, ¿no? Porque aparte de tocar, también eres, a ver, no eres cantante te dedicas a cantar, pero cantas. claro, me gusta cantar y sí que y canto y demás, pero sí que es una cosa que ahora mismo no hago hacia afuera, digamos, ¿no? No sé si en algún momento lo haré o no, pero de momento es algo como para mí. Sí, sí. Porque, bueno, si me dices que compusiste cosas de adolescente, canciones así para cantarlas, las podrías retomar y rearreglar, Sí, sí, porque los sí. arreglos son lo que hacen una canción. Realmente una canción puede ser la cosa más sencilla, pero con un buen arreglo. O Sí, claro, sí, sí. Sí, sea, ¿quién te también, dice bueno, que de repente no te vemos ahí cantando y tocando tus obras? ya ves, yo no sé Sería a dónde genial. me llevará este camino, pero después de coger algún sitio iré. No sé Claro que dónde, sí. pero Bueno, sí. entonces tu futuro inmediato está en Barcelona, está en... Sí, de momento sí. Yo siempre digo que como que anualmente renuevo mi contrato personal con Barcelona. Es como, yo no sé cuánto tiempo voy a estar ahí, pero cada año, o sea, de momento allí estoy bien, estoy feliz, aprendo. Sí, de momento voy a estar por allí. Bueno, yo te voy a Ujú. poner te voy a poner, te voy a poner una, ¿cómo se llama? A ver, Em, ay, no sé la palabra. Eh, proyecto. ajá. Proyecto ir a jam sessions y tocar. Ah, sí, sí. Bueno, aquí sí que he Te estado prometo que yendo. cuando se te quite el miedo, bueno, yo te he visto aquí tocando en la jam de Pro Music. Sí, por supuesto, y el otro día toqué en la Jam del Jazz Camp, y al final es como ir Ajá. saliendo poco a poco de, pues, de este miedo, de este caparazón que una tiene. Entonces yo siento que durante este tiempo, pues he hecho pasitos, ¿no? Digamos, para ir saliendo de ahí. Lo que pasa es que, bueno, el conservatorio dio fuerte. Sí, sí, dio duro. Sí, Entonces, sí, es eso, hay que quitarse ese miedo escénico, entre comillas, a, no, es que estos son, o sea, ese rollo de compararte, de decir, no, es que esos son mucho mejor que yo, al final es un o juicio hacia yo. ti misma. Entonces, si tú te enjuicias a ti, vas a pensar que todo el mundo te está enjuiciando. Es que nadie Entonces, está auspiciando, nadie. Mira, como viste en el, bueno, justamente fuiste el día que yo no fui a sí, a la jam session que ayer estuve, hoy estaré. He estado todos los días menos el miércoles que fuiste tú, sí, que tenía que trabajar. Lo que toca es lo que toca. Entonces, habrás visto que hay gente súper joven de 14 años que está tocando y con un, bueno, además súper bien, sí, 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 tocando muy, tanto. muy, muy, Los vi. muy bien estos chicos, esta generación viene muy, Sí. vamos, bien y sin miedo, ¿sabes? Sí, con mucho disfrute, la verdad que sí, yo los vi y de hecho comentábamos como, qué flow, ¿no? Qué bien, sí, sí. Mucho Sí, flow, o sí, y sea, además ver a como chicos así tan o sea, jóvenes pero y sin también miedo. es un ambiente perfecto porque, pero, o sea, es ahí todos como que nos apreciamos, nos ayudamos, vamos a estarte escuchando si tocas y al final que ellos salgan, se atrevan y lo hagan desde ya tan jóvenes, está perfecto. Van a ir como avanzando, sí, sí, A ver, por desde ejemplo, más jóvenes. imagino que habrás visto a Rodrigo, el hijo de David Quevedo, o sea, ese chico es que si cierras los ojos no ves a un chico no escuchas a una persona de 14, Ujú, escuchas a un músico ya experimentado, con un feeling, con un flow, con una forma de tocar que dices, wow, o sea, ujú, qué maduro, ¿no? vibra. A mí me toca o sea, me pone los pelos de punta ese chico. Ujú, De esa, wow, es que increíble, increíble. ujú, Y que tenga, no sé si tiene 14 13 algo así tiene. Y bueno, y sus amigos, o sea, de los baterías, hay varios ahí y ellos tocan, no tienen miedo, ¿sabes? Como que
se ponen al lado pues de los profes y ellos tocan. Sí, sí. Como que no, entonces esa es la actitud Ujú. que lamentablemente por causa del conservatorio creo que ese es como un poquito el pánico escénico que le queda a la gente después. Bueno, sí, sí, sí. O sea, al No, pánico final, no, el miedo escénico, o sea, el rollo, yo no puedo, yo no tengo nivel, yo no... Y esa voz, estaba hablando, ahora sí sé con quién estuve hablando del tema de la voz crítica que ujú, tenemos todos metidos dentro, ¿no? Estuve hablando con Mónica Dorta del tema. Mónica que también estuvo en la Jam, que está haciendo el seminario. ujú. Y estábamos hablando de eso, de que todas tenemos esta voz horrible que nuestra, que Sí, nos dice que no podemos, que no tenemos el nivel, que no somos suficientemente lo que sea, bueno, una cantante a lo mejor porque no llega a esta nota, pues dice, bueno, es que claro, y es que la otra lo hace y yo no, y sí, tonterías, sí. o no tengo una voz grande, no tengo una voz potente, las otras sí, en mi caso, por ejemplo, Sí, yo. sí, esto es todo el rato una comparación constante con lo que hay fuera cuando no vemos lo que tenemos dentro. O sea, al final Exacto. esto, sí, sí, nos Es lo una tenemos, digamos, lucha. que trabajar de alguna forma porque no puede ser que nosotras coartemos, nosotros y a quien le pase, Sí, coartemos el talento que tenemos y las cosas que tenemos por decir por, bueno, pues por todos los miedos que tenemos han sido infundados, nuestros, de fuera, de dentro, de lo que sea. Y al final eso también es un viaje personal muy potente que después se va a ver reflejado en lo que tú haces, en cómo tú eres y en lo que vas a expresar en la música, ¿no? Pero es verdad que ya está bien de pensar todo esto. Sí, sí. exacto. Sí. Hay que ser, porque es todo lo contrario de lo que es la música. O sea, Y esta de voz para lo que tú, crítica. de la razón por la que tú haces música también. Es que, claro, al final, como me dijo Ariel Bringas una vez, que siempre me tomo esa palabra, solo hay una Ana Rodríguez, o sea, nadie lo hace como tú. Da igual, o solo hay una Elena Pozo. Nadie va a tocar como tú, nadie va a expresarlo como tú, y, y con eso tienes que ir por la vida, ¿no? Que bien, mal, mejor, peor, pero es tuyo, es tu expresión y Hmm. esa tienes que llevar para adelante y disfrutar de ella, ¿no? De tu maestría artística o como lo quieras llamar. Hmm. Y bueno, y somos aprendices todos, entonces estamos, no, yo creo que el músico más experimentado y más veterano y más mayor que hay en el mundo todavía te va a decir que sigue aprendiendo y sigue en evolución, ¿no? Sí, justo eso te iba a comentar, que incluso las personas a las que yo personalmente admiro o grandes músicos o lo que sea, me dicen, como es que yo pienso lo mismo que tú, o sea, yo pienso que siempre lo podría hacer mejor o pienso que siempre voy a aprender, pero, o sea, podría seguir aprendiendo, como que no va a llegar un momento en el que haya un límite de ya está, ya me lo sé todo, ¿no? Nunca. Y no, nunca. Entonces, claro, estar coartándote todo el rato por no llegar a ese sitio, pues, ¿qué sitio quieres llegar, no? Que Exacto. todo esto, sí, sí. Es disfrutar del momento en el que estás y hacerlo lo mejor que puedes en este momento y mañana a lo mejor pues adquieres otro tipo pues no sé, de técnicas o de lo que sea que te ayuden más De y aprendizaje, ahora de mejor, vivencia también. sí, bueno, experiencia, eso, y Mm, madurez y yo qué sé, y más relajación sobre todo. Yo creo que cuanto más relajado está uno, mejor lo hace. ujú. Sí, Cuanto más claro, los nervios disfrutas, también. cuanto más disfrutas y más, si estás tenso no va a salir, o sea, no sale, No, no sale, no vas a salir, va a salir pero tenso y se nota y sí, transmite también. claro. Sí, sí, al final yo creo que
En general nos olvidamos de cuál es o sea, del que el foco es el disfrute tuyo, el disfrute del otro y de al final hacer algo que llegue a los demás, que te llegue a ti y que llegue a los demás, que transmita, que tenga pues ese sentimiento. Entonces, todo lo demás es juicio, que no nos sirve para nada. Que no tiene nada, Eh, no debería de pero tener nada que ver con la música. no, no debería. Sí, sí. Bueno, y ya hemos llegado a la hora. Te voy a hacer una pregunta que la pensé ayer porque me preguntaste, creo que me preguntaste o fue otra, no sé. Bueno, pero que como mujer, ¿tú ves que hay discriminaciones o algo así? ¿Tú has sentido eso o has tenido una buena Como, experiencia en ese sentido? O discriminaciones o quizás, no sé, cosas raras así. digamos si, o sea, pero si veo como un trato diferente hacia los hombres músicos o hacia las mujeres músicas, quiero decir, no, Sí, pues yo creo que sí, pues yo creo que claramente, o sea, no hay que ver, o sea, no hay más que ver, por ejemplo, quién se sube a las jams. De todos sitios, o sea, de casi todos sitios a donde he ido, quiero decir, instrumentistas, mujeres, a las jams que he ido, pues hay mucha menos representación de la mujer que del hombre. Entonces, bueno, pues tú sabes, tú ves un escenario y y que está ocupado mayoritariamente pues por ellos. Entonces, pues, o sea, sí que hay un desbalance claro, digamos, en esto, sí, sí. Mm. pero tú has sentido que algún músico o hombre músico te ha hecho de menos por ser mujer o Sí, 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 sí. He también. tenido el caso de, o sea, profesores mismos, por ejemplo, eh, compañeros, digamos, que están en mi línea, digamos, no me ha pasado sobre todo con figuras de poder, yo diría, en el sentido de alguien que está de alguna forma por encima de mí, ya sea por experiencia, ya sea por rol o lo que sea, ¿no? O comentarios que si fueras un chico sabes que no te los haría. O sea, comentarios que, por ejemplo, de lo que me acuerdo, pues recientemente la última audición que hice, ¿no? Pues terminé la audición y demás, pues me felicitaron, ¿no? Pero un profesor dijo como, mírala ahí sentada, qué modosita. Y yo como, ¿cómo que modosita? Quiero decir, ¿qué? Es un comentario pues que está totalmente fuera de lugar, Fuera de lugar. que no toca, no añade nada y, o sea, Que no es ver pedagógico por ningún sitio. Entonces, claro, bueno, pues estas cosas yo siempre me planteo, a mí esto se lo diría a un chico, por ejemplo. Además, como que modosita, yo tengo una formación y una experiencia y demás como para que no se me esté ninguneando, ¿no? Pero bueno, probablemente lo que vean o lo que ellos interpreten de lo que ven es una cosa y así lo expresan con estos comentarios fuera de lugar y estas cosas de un poco hacerte de niña o de menos o de lo que sea. Hmm. La juventud también. Sí, sí, también he tenido experiencias. Yo creo que he tenido que, o sea, a nivel profesional, por ejemplo, pues que luchar un poco por cuál es mi sitio, ¿no? Que yo soy exactamente igual que tú y que lo que hago yo lo hago igual de bien que tú. ¿No? Lo que pasa es que siempre hay un ojo puesto en decir, voy a buscar el fallo, voy a buscar la cosa, o la juventud, o que no sé qué, o el ambiente mismo, ¿no? De soy la única instrumentista chica en este sitio, ¿no? Entonces es como que hay que ganarse siempre más el sitio que un hombre, que pienso tienes que yo. trabajar doble para poder tener el mismo respeto o el mismo. Sí, bueno, Sí. eso es lamentablemente un. Mira, Manu Castellano, buenos días. Hola Por, Manu. por aquí dijo alguien hello antes y no lo dije. A ver. Sí, lo vi, lo vi. Angril, no sé quién es Angril, sí. Sí, un amigo, un amigo. Y Manu Castellano. Sí, bueno, yo la verdad es que también
una cosa que tengo que decir de las jams de Pro Music es que veo mucha inclusión. A grande Elena, dice Qué Manu. bueno. Eh, veo mucha inclusividad también ahí. O sea, Mm, veo que hay mucha inclusividad en el sentido de juventud, por ejemplo, lo que vimos en estas jams de esta semana, que cualquier joven se puede subir y tocar, que así es como uno va a aprender. Es que de verdad, es que si no, si los frenas y le dices, no, es que tú no te puedes, no te puedes subir con Quique Perdomo o con los claro. profesores, porque tienen dice, y aquí sigo, trabajando pero escuchando. Muchas gracias. Qué mono, Albert. Bueno, pues claro, si ponen límites y también noto que a las mujeres no solo a las cantantes, porque la mayoría de las mujeres que estamos en las jams solemos ser cantantes, Ahí, pero yo eso iba noto a ser un que inciso con respecto a la representación de instrumentistas mujeres también en ciertos espacios. exactamente, pero sí que he visto que hay mucha inclusividad para las mujeres en las jams aquí, Sí, aquí. por supuesto, sí, sí, Eh, sí, el espacio lo aquí, tenemos. aquí en esta isla. Leí, bueno, no leí, escuché un corto del otro día que por lo visto en Los Ángeles el ambiente es tan hostil hacia las mujeres, pero tan Ujú, hostil, horroroso. O sea, ni siquiera, que no van, claro. no van, o sea, Ujú. no van, ni siquiera cantantes. Ya, ya, no, no es solamente ya como el... O sea, porque o sea, también habría que reflexionar, por ejemplo, por qué nos atrevemos menos a subirnos a las jams o por qué nos atrevemos menos a salir. Quiero decir que hay una cuestión ahí de patriarcado también y de educación que no es inherente como a todo, no solo a la música, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotras tenemos más trabas para exponernos? Pues básicamente por la educación que hemos tenido. O Sí, sea, al final nuestra educación nos, ¿cómo decirlo? Nos impregna todo y además también musicalmente eso se nota en la representación, en los traves que una tiene, que a lo mejor otras personas, o voy a decir pues otros chicos, no tienen, pues porque su educación ha sido diferente, básicamente. Nosotras siempre hemos tenido como, bueno, trabas sobre lo que puedo hacer, lo que no, mi sitio en el mundo es este, o tengo esto cuando, pues, los hombres pues han tenido todo el espacio, ¿no? Históricamente. Mm. bueno, eso se va. Yo Pero no, bueno, vamos yo no, cambiando yo no soy y... el tipo de mujer que dice, no, no, nosotras primero los hombres. No, yo no quiero quitar al hombre para ponerme yo. Yo No, quiero no, que sean no estamos capaces hablando de eso, yo creo. en igual, o sea, igual, cuando digo igualdad, quiero decir igualdad de oportunidad, igualdad a ver, yo no quiero ser minero, yo no quiero ser, hay trabajos que hacen hombres que yo no los quiero hacer, ni los querría hacer. Pero cuando digo igualdad en el sentido de eso, de que no tengamos ese sentimiento de que nosotras somos ciudadanas de segunda clase de alguna manera. No, por supuesto, sí, sí, o sea, Es- yo creo que estábamos hablando de eso 100%, no de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que sí es algo, pues que nos afecta a todos niveles y creo que también habría que preguntarse cuánto de eso nos afecta a la hora de nosotras exponernos o a la hora de nosotras pues salir, ¿no? Aunque tengamos la oportunidad, tenemos miedo a hacerlo. ¿Por qué tenemos miedo, no? Entonces, toda esa psicología interna que hay en nosotras, que tiene parte, yo creo, de nuestra propia personalidad y también de haber, bueno, pues de ser en este mundo, pues una mujer. Ujú. bueno, pues eso lo tenemos que romper. Pues sí. Cada vez que vamos a un escenario, una llama, lo que sea, estamos rompiendo eso. Sí, 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 exactamente. Cada vez que subimos y que hacemos cosas, estamos por nosotras y porque alguien lo pueda ver y pueda decir, ahí tengo un referente, ahí tengo una representación, yo también lo puedo hacer. Sí, sí. Exactamente, las generaciones venideras también nos verán y seremos ejemplos para ello. Hmm. Estamos rompiendo. Bueno, Elena, ¡ay, 11:11!
¡Ay, mágico! Pido un deseo. 11-11. Bueno, ya 11-12, ya está, ya se, Oh, no, ya está. ya se rompió. Bueno, yo creo que ya hemos pedido nuestro deseo con la última, ¿no? Con lo último que hemos dicho. Sí, sí. Bueno, pues te veré esta noche en la Jam. ¿Te Pues vienes? puede ser que nos veamos esta noche. Voy a Anoche, pensarlo y a organizarme y demás, y si no, pues tocamos esta noche en la Jam. sí, anoche estuvieron Elena y Ana. Sí, No tocaron, tío. ya es que al final, bueno, al final, o sea, en principio digamos que como no se sabía muy bien si iba a tocar el grupo que al final tocó, pues les propuso Quique pues, a Ana y a Elena, oye, pues si no tocan, tocad vosotras, pero al final pues el grupo No, pero podía, te digo tal, que y no tocaron en ningún momento que yo decía, coño, ¿dónde están? Bueno, estuve hablando con ellas fuera un ratito y después digo, bueno, las veo dentro y no las vi. Y después vi a Elena casi al final, pero no sé dónde se fueron, no entraron para tocar. Y me la dio, verdad que el miércoles también nos costó tocar, ¿eh? El pues miércoles no, que fuimos, sí, yo, sí. mira, yo esta noche cuando cante voy a exigir que estén las tres, si vienen las tres, todas En el mujeres. escenario, pues claro que sí. Sí, todas las mujeres que estén ahí, que no sean cantantes, obviamente. A ver si voy a cantar yo. Mira, Elena, ahora la hablamos, la llamamos con... Total, total, las cogemos de las manos, bueno, nos acaba de cogemos entrar todas de de las nuevo manos y decimos, va. mencionarla y es como la ley, ¿cómo dicen? El Beetlejuice este, que dice el nombre de la persona y entra. Ah, sí, entró, o ¿qué? Sí, está aquí, está aquí. Ah, mira. Bueno, es que, Elena, acabábamos de hablar de ti. Muy bien, o sea, yo no critico a nadie nunca. Bueno, bien, muy bien. No, pero eso, esta noche yo voy a pedirles a las chicas que se suban conmigo, o sea, las que estén instrumentistas que se suban y hagan su solo. Perfecto. Eh, no sé lo que voy a cantar, pero bueno. Creo que voy a hacer una balada, que no he hecho ninguna. Vale. He hecho todo swings así muy Muy... y Un creo Misty de repente. Misty o You Don't Know What Love Is La que tú o quieras. Angel Eyes o algo así. Algo haré bonito. Y Ele. así pueden tocar tranquilas, relajadas. Sí, Pues sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ay, mira, corazones de Elena. Ujú. Bueno, manos. Pues nada, Elenita, ha Pues sido un placer nada, hablar contigo, de verdad. igualmente, Eh, sí, sí. Al final, todos esos nervios de los que te dije, pues hablando y contando se van. Sí, sí, cierto es. claro, al final estamos en casa tranquilas las dos y bueno, el que esté escuchando está, pero que no nos afecta, vamos. Sí, 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 sí. Tú me estás Totalmente. contando tu historia y ya está. Pues mira, te deseo todo lo mejor, que sigas progresando en todo lo que estás haciendo, sigue componiendo y ya todas las cosas fluirán y saldrán en su tiempo. Pues sí, sí, sí. Eres Últimamente joven, Sí, eres, últimamente estoy pensando también en el hecho de, bueno, pues de confiar que al final Luna va a hacer lo que quiera hacer y las cosas van a salir, así que en eso estoy. Pues nada, Ana, muchas gracias también por decirme de participar en la entrevista y cederme el espacio también para que hablemos y demás. Al final en tu perfil tienes entrevistas con gente que admiro y es increíble y bueno, poder ahí estar como una más, pues lo agradezco. pero es que es esto, aquí no se trata de mejor, peor, más grande, más pequeño. Aquí Sí, se sí, trata sí. de cada persona, cada músico para mí tiene un valor enorme. Me da igual que tenga 21 años, como que tenga 50, como que tenga 80. Ujú, Cada músico tiene su historia y cada músico, yo quiero conocer la historia de cada uno. ujú. Y Pues es un trabajo proyecto, magnífico. cuando tengas tus discos y cosas, pues ya volveremos a hablar. Ujú. Perfecto. Sí. Y cuando tengas algo que contar, pues volveremos a hablar. Pero ahora mismo, esta es tu historia hasta el día de hoy. Y ya Sí, dentro de un año, 2 años, tres, ¿quién te dice?
Pues si yo sigo haciendo entrevistas, que creo que sí, porque la lista es interminable, esto no se Sí, acaba. Me van saliendo músicos por debajo de la roca. qué bueno también. Sí, 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 sí. sí. Lo Al que final pasa es das que un voy a... espacio muy ameno y muy tranquilo y yo creo que, o sea, eso está muy bien, sí, sí. Pues eso, mi niña. Un beso muy fuerte. Nos vemos esta noche si Dios quiere. Vale, bueno, nos vemos esta noche. Chao, un beso. ¡Mua! Que vaya bien. Chao.